Se llama Longlegs, coleccionista de almas. Ese es el título que le pusieron en México. La sinopsis oficial va así. Lee Harker, una novata agente del FBI, ha sido asignada a un enigmático caso sin resolver de un oscuro asesino en serie. A medida que la investigación avanza, las pistas se vuelven confusas y las evidencias se ocultan en las sombras. Esto hasta que Harker se dé cuenta de que un vínculo personal le une con el asesino y que debe actuar rápidamente para evitar otro siniestro asesinato. Y pues Cabri ya vio Longlegs y sé que Así tienes es. mucho que decirnos, Cabri. Oye, sí, pues miren, ya finalmente llegó esta película que ha sido, pues, una de las cosas como uno de los fenómenos más grandes que ha ocurrido en el mundo del cine de horror, suspenso en este año. O sea, hay mucha expectativa alrededor de Longlegs, incluida la campaña que hicieron, que bueno, fue una cosa súper, súper chida. La verdad es que últimamente el cine de terror ha dado algunas campañas que incluso creo a veces han resultado mucho más interesantes que el producto final, ¿no? O sea, creo que ese fue un poco el caso de esta película de Inmaculada, ¿no? Inmaculada, la película de Sydney Sweeney, Sí, es cierto. que a mí me gustó, la verdad, me gustó bastante. O sea, es una película como muy promedio en general, pero yo siento que fue mucho mejor de lo que yo esperaba. Pero bueno, llega Longlegs y la verdad es que creo que es una película que puede resultar, creo, muy divisiva para ciertas audiencias, porque um, creo que para mucha gente va a ser muy lenta, ¿no? Va a ser una de esas películas Mm, que son lentas, ¿no? Y pues no precisamente eso es lo que yo siento que muchas de las audiencias están esperando cuando van a ver una película de horror. Esto es una cosa que se cocina definitivamente a fuego lento y está mucho más, o sea, lo que yo siento que es como lo que mejor hace, donde realmente está la genética aterradora de Longlegs, es en la atmósfera. O sea, el personaje de Micah Monroe, que es Lee Harker, que es esta investigadora del FBI, que obviamente es un personaje que de alguna manera les va a dar algún guiño al personaje de Clarice Starling, que hace Jodie Foster en El silencio de los inocentes. Y ok. efectivamente se ha hablado muchísimo de que esta película, pues tiene ahí, comparte algún tipo de genética con películas como Seven, etcétera. Yo creo que definitivamente es eso. Tiene un Ujú. factor que bueno, yo creo que, bueno, ahorita es como esta es la reseña de la semana de estreno, creo que no nos vamos a meter en terrenos de spoilers, Sí, mejor no. pero siento que tiene un factor que para mí, ya lo hablaremos seguro posteriormente, le arrebató un poco del gran disfrute que yo estaba teniendo. Porque si hay algo que tiene la película es que es extremadamente tétrica. O sea, la verdad es que el director Oz Perkins, quien por cierto es hijo de Anthony Perkins, así es que Mm, proviene de la realeza del terror, Anthony Perkins, quien interpretó a Norman Bates en las películas de Psicosis, en picosis. en Picosis, pues realmente mantiene la manera en la que está dirigida la película como una cosa muy incómoda. Todo, o sea, es un tipo de atmósfera que completamente te abraza, se disfruta muy cabrón en el cine. La verdad es que yo no sabía bien qué esperar porque traté de no meterme mucho en toda la mitología de Longlegs previa a su estreno, porque con todo lo que pasó de que tenías que hablar por teléfono y pues el propio Salchi que estuvo buscando estaba tan fascinado con la campaña que buscó todas las pistas, etcétera, como que yo sentí que había tanto hype en torno a la película que dije, güey, me lo voy a ahorrar porque no quiero llegar como con una construcción quizás falsa de lo que realmente es la película, ¿me explico? Ujú. Entonces creo que el producto final cumple muy cabrón en el terreno, pero muy, muy, muy cabrón en el terreno del terror artsy, ¿no? Del terror como de autor. Ok. Es una cosa brutalmente espectacular en términos de producción, en términos de ritmo y la fotografía que es de un vato mexicano que se llama Andrés Arochi. Güey, qué cosa. No mames, qué cosa tan pinche hermosa. Esto es una cosa que se tiene que ver en el cine porque no hay un solo, o sea, no hay un corte o sea, que en la que la siguiente escena no sea una mamada que parece una fotografía que podrías colocar en una galería. O sea, está Ujú. muy perra la fotografía de esta película, muy, muy, muy perra, porque no quiere ser una cosa muy
virtuosamente excesiva, sino es muy simple, muy frío todo. Y no me refiero en términos de la paleta de colores, sino simplemente todos los elementos son como muy básicos. Hay Mm. muy pocos elementos en cada toma realmente, pero todas son una pinche preciosidad. O sea, eso sí es wow. O sea, yo estaba cada vez que avanzaba y avanzaba y avanzaba la película y decía, no puedo creer. O sea, no me imagino cómo hicieron el storyboard de esto para que cada pinche imagen sea tan hermosa. O sea, eso es de las cosas que a mí más me ganaron. El personaje de Micah Monroe es muy similar al personaje de alguna manera que ella hace en It Follows. Ok. Es este personaje que no tiene mucha expresión. Realmente parece que todo el tiempo está muy inmersa en sí misma. Es una mujer que tiene ahí algunos rasgos psíquicos y Mm. quizás eso la hace que ella se comporte de esa manera, ¿no? O sea, realmente la cámara prácticamente acompaña a este personaje todo el tiempo. Es así como si estuviéramos siguiéndola para allá, para acá, o sea, todo el tiempo. Yo creo que 90% de la película la cámara está encima de ella, encima de ella, encima de ella, ¿no? Es muy enfática en ese sentido. Entonces, eh, ella nos transmite como esta conexión, ¿no? Con su personaje güey, esta morra está metida en un pedo en el que a mí no me gustaría estar, ¿no? O sea, hay un momento en el que viene en el tráiler que una niña le pregunta, bueno, ¿y no es horrible ser una mujer investigadora del FBI? Que ella le dice que sí, y bueno, por lo menos la manera en la que está interpretado todo a su alrededor, pues te hace completamente decir, sí, a huevo, no mames, esta vida, qué pedo, ¿no? Ujú. Entonces ella le asigna en este caso de este asesino en serie que es Longlegs, que tiene la característica de que él nunca es físicamente ataca a las personas a las que mata. Hay algo que él hace que Mm. nadie se explica, que nadie en el FBI se explica cómo lo hace, porque todos los asesinatos, o sea, no hay huellas, no hay nada, no hay signos de que el cabrón nunca estuvo en donde ocurrió el asesinato, pero simplemente todos los asesinatos siguen un mismo patrón. Entonces, poco a poco eso se va desmenuzando, ¿no? Y nos vamos dando cuenta de hacia dónde se va dirigiendo la película, lo cual definitivamente es muy pinche interesante. O sea, sí les va a dar un saborcito de pronto ahí al caso del asesino del Zodiaco, porque pues obviamente como han visto en todo el desmadre promocional, bueno, pues él manda estos... ¿cómo se llama? Mensajes crípticos, ¿no? Escritos en los que pues las personas tienen que empezar a descifrarlos para saber qué es lo que sigue y así, pues qué es lo que realmente el güey quiere, ¿no? Porque Ujú. nadie sabe qué quiere, nadie sabe cuál es el objetivo. Entonces, por todos estos elementos, la película es un pinche disfrute, o sea, es así un paraíso de imágenes y de sensaciones para cualquier persona que le mame el cine de suspenso, que yo estaba así como, güey, qué cosa tan hermosa. O sea, tiene mucho un poco el espíritu de las películas de A24, porque pues vamos a mencionarlo, ¿no? O sea, Ujú. es ese tipo de cine, pero se deja ir por otro lado. Sin embargo, o sea, la única cosa que a mí precisamente, yo le puse 4 estrellas de 5 y lo que a mí me sacó mucho de la manera tan cabrona en la que yo le estaba disfrutando es el propio Longlegs. La interpretación de Ujú. Nicolas Cage, de este personaje, que ha sido o sea, justo de hecho, yo por eso no quería meterme a leer nada, porque toda la campaña en torno a Longlegs como personaje era de, güey, Micah Monroe la primera vez que vio a Nicolas Cage como Longlegs, se le aceleró el pulso e incluso me acuerdo que hicieron un anuncio con el sonido del pulso de Micah Monroe la Sí. primera vez que Nicolas Cage entró como Longlegs a enfrentarla y que ella simplemente se sacó mucho de onda. Entonces hay tanta construcción previa en torno al personaje que cuando ves por primera vez, o por lo menos eso me pasó a mí, cuando ya ves por primera vez al personaje en pantalla en completo, porque también tratan de retratarlo un poco como Ridley Scott retrató al Alien, ¿no? Al principio no, o sea, hay como pequeños vistazos de cómo es, etcétera, pero no te lo muestran de golpe, cosa que es muy, muy efectiva. Ujú. Pero ya que lo ves frente a frente, o sea, que ya lo tienes entero y que además el personaje se comporta
pues como es, ¿no? Cuál es su personalidad tétrica. A mí la verdad es que me pareció que esa caracterización no está al nivel de lo cabrona que es la película. No mames. Ajá, o sea, yo Qué estaba increíble. como Longlegs es lo peor, o sea, no es lo peor, es lo menos interesante de su propia película. O sea, no Ujú. es que esté terrible, o sea, obviamente para nada, para nada, pero siento que toda la construcción que hay a su alrededor es mucho, muy superior al resultado de ya cuando lo tienes en pantalla. Ujú. Sin embargo, para mí eso no demeritó de ninguna manera el resto del disfrute, porque toda la película yo estuve muy, muy como de, güey, no mames, esto está poca madre, la neta es que me la estoy pasando bien chingón. Y a pesar de que siento que el final puede resultar un poco, pues, anémico para algunas personas, porque siento que la resolución no es tan interesante como el misterio. Ujú. Eh, yo dije, güey, o sea, sí me quedo con esto. O sea, sí me quedo con la idea final. Hubiera preferido que se fuera hacia otro lado, pero la verdad es que también se las compro. Va, chido, ¿no? O sea, Ujú. no fue una cosa que me molestara, porque además hay una manera en la que todo ocurre que la verdad se mantiene muy, muy interesante y muy intensa, ¿no? Entonces, yo creo que sí es una cosa de ver en el cine porque definitivamente está filmada de una manera muy interesante. O sea, vamos, no es como que no que tenga cosas que nunca habíamos visto antes, ¿no? Pero tiene pequeños detalles como por ejemplo la película abre como con un formato básicamente como de transparencias de cuando en los 70 veíamos transparencias, ¿no? Y de pronto se empieza a abrir la pantalla y entonces aprovecha ese tipo de recursos para generar un tema tanto atmosférico como también para que entiendas que a veces estás en flashbacks, etcétera, ¿no? O sea, realmente es que todos esos momentos están utilizados de una manera súper, súper bonita y súper inteligente. O sea, ahí sí yo no tendría ninguna queja. Entonces, yo creo que cualquier persona, o sea, cualquier cinéfilo que disfrute cuando un director decide utilizar el formato de ese, pues como para agregar a la narrativa, aquí se la va a pasar poca madre. O sea, la verdad es que tiene todos esos detallitos que dices, no mames, qué chingón. La manera en la que cuenta la historia. O sea, para mí realmente lo único decepcionante fue tal cual el personaje, ¿no? O sea, ¿Pero entonces es una cuestión del personaje o de Nicolas Cage? es una cuestión de varios, para mí fue una cuestión de varios factores. No siento que la caracterización no, o sea, con eso me refiero a todos los prostéticos, Ujú. se notan Ujú. Ujú. y, o sea, es tanto la manera en la que la cámara se mantiene en el rostro de Longlegs que te da esta sensación de no es real, o sea, Mm. ¿sabes? Como de trae un prostético, básicamente. O sea, Y no es convincente. Ajá, sí, hay una parte que siento que ahí no fue mi favorita. Y siento que también la caracterización, lo que hace Nicolas Cage en el personaje, no es tan tétrico. O sea, yo recuerdo que, por ejemplo, la interpretación de John Doe, ¿cómo se llama este cabrón? Kevin Kevin Spacey. Spacey como John Doe en Seven. Güey, a mí me pareció una cosa aterradora porque tiene esta calma, ¿no? Para hablar de las cosas tan horrendas que habla y eso es como pues, o sea, te genera unas sensaciones bien incómodas, ¿no? O sea, cuando alguien está cuando está describiendo sus asesinatos así como si no fuera nada, Ujú. eso es muy cabrón, ¿no? O sea, sí te genera una sensación muy incómoda. El tema con Longlegs es que es demasiado eufórico, o Mm. sea, y entonces a mí eso me desconecta porque no sé, ya que lo vean se van a dar cuenta. No quisiera como, Okey. como describir demasiado porque siento que es hablar de, ¿no? Como de más. Okey, Pero sí me okey. parece que son cosas como de, está demasiado loquito y no me encantó eso, Okey. ¿no? Pero ahí tiene un par de escenas el personaje que sí dices, fuck yeah, ¿no? O sea, que dices, no mames, está muy chingón. Y y pues no deja de ser una película que es bastante chingona. O sea, que es una de las cosas más
yo digo bonitas porque me parece estéticamente una pinche chulada, o sea, neta Ujú, verla es así como, güey, ¿cómo chingados pensaron en todo esto, no? O sea, qué bonito está puesto. Hay muchos momentos que a mí así, simplemente a nivel composición de fotografía me parecieron gloriosos. Uno de ellos ocurre muy al principio, en el que Lee Harker, el personaje de Mike, está tirado en el piso viendo las fotografías de los asesinatos. Y simplemente esa toma es así como de, güey, qué cosa tan bonita. Es tan simple y al mismo tiempo como que comunica tantas cosas que yo me dejé llevar por eso, ¿no? Entonces, ok. creo que tiene muchos elementos bien chingones. Hay un gag continuo que son unas muñecas que Longlegs fabrica que son aterradoras, pinches muñecas. O sea, pinche Anabel ve eso y se caga, ¿no? Pues harían que Anabel se cague. Ese tipo de cosas, esas cosas en el diseño de producción es lo que a mí me pareció realmente fascinante. O sea, siento que hace mucho no estaba ante una película que simplemente fuera como perturbadora y ya, Ujú, ¿no? ujú. Entonces, sí, de mi parte le doy 4 estrellas de 5, simplemente porque yo no fui tan fan del personaje en Longlegs. Yo sí estaba haciendo un momento de, no mames, le voy a dar 5 estrellas a esto sí o sí, porque me la estoy pasando muy cabrón. Pero ya cuando llega a esos momentos, para mí medio se apagó, ¿no? Ok. Pero top verla del cine, una cosa muy, muy, muy chingona. Ok, ¿no? Pues ahí tienen la recomendación de Cabri, Long Legs, coleccionista de almas, se estrena el 29 de agosto, dura 1 hora con 41 minutos. Pues, Así buen, es. buen tiempo, ¿no? Buen Ajá, tiempo. o sea, la verdad es que yo en ningún momento la sentí pesada, a pesar de que justo no es una película en la que ocurran demasiadas cosas, ¿no? Ahí como detalle hay una escena en la que aparece Kiernan Shipka, que la estaba viendo y decía, ¿sabías que es Kiernan Shipka? Sí, ¿no? Sí, sí, no mames. Estaba muy cagado porque dijo, ¿sabías que es Kiernan Shipka? Entonces, y otra es que los rusos también le pusieron coleccionista de almas. Mm, ok, Ajá. ok. Sí, raro, pero ya que la vean van a entender el sentido de esa frase.